Hola, bienvenidos. Este es el episodio número 18 de Huella Verde. Hoy tocaremos un tema muy importante: el efecto de los microplásticos y la salud, la conexión oculta. Nos acompaña el doctor Juan Luis Arango, cardiólogo reconocido guatemalteco, que se ha desempeñado en el área de Unicar, cuidando la salud cardiovascular de muchísimos guatemaltecos. Así que bienvenido, Juan Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar con ustedes y poder compartir un poco de este tema que es novedoso, algo que está surgiendo en este tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenido y vamos a entrar en contexto preguntándote cómo tú como cardiólogo has experimentado cambios en la salud cardiovascular de las personas y cómo crees que esto de los microplásticos está afectando a nuestra salud. Bueno, la enfermedad cardiovascular se ha vuelto en nuestro medio, en nuestro país, en la causa número 1 de morbimortalidad. Antiguamente nosotros en Guatemala atendíamos más fiebre reumática en el área de cirugía cardiovascular. Lo que más se trataba era enfermedad reumática, que es consecuencia de un proceso infeccioso, pero conforme han ido pasando los años, hemos migrado a tratar enfermedad cardiovascular de origen ateroescleroso. Y lo que es más impresionante es que cada vez vemos gente más joven, con más enfermedad aterosclerosa, gente que se presenta con un infarto agudo del miocardio, con un derrame, y esto lo vemos cada vez más frecuente y se ha vuelto la cirugía más realizada en Unicar, es la cirugía de revascularización miocárdica o bypass, y que sigue en aumento. Increíble, ¿verdad? Y esto para personas que no conocen tanto los términos médicos, podríamos estar pensando que son pequeños coágulos, ¿verdad? Que se van formando y van circulando hasta que te obstruyen la circulación del corazón. Bueno, en realidad el coágulo es el evento final, pero lo que va ocurriendo es una acumulación de colesterol. Se va formando una placa de colesterol que va creciendo progresivamente, se va volviendo más fibrosa, más calcificada, va obstruyendo el interior del vaso sanguíneo. Eventualmente esta placa de colesterol se rompe, se forma un coágulo que es el que produce la obstrucción aguda de la arteria y lo que llamamos un infarto agudo del miocardio. Es por la ruptura de esta placa, que es una enfermedad cada vez más frecuente. Lo que es interesante es que en marzo de este año aparece la primera publicación en una revista científica de la relación que hay entre esta enfermedad cardiovascular ateroesclerosa con la presencia de micro y nanoplásticos en estas placas, de lo que vamos a platicar un poquito más adelante. ¡Hala, qué interesante! ¿Y cómo tú consideras que estos microplásticos o nanoplásticos están llegando a nuestro organismo? Bueno, hoy en día estamos expuestos a los microplásticos en todo nuestro ambiente. Lo respiramos. Mientras tú estás respirando, mientras más contaminadas nuestras ciudades, más microplásticos vamos a respirar. Es- mm, Las fuentes de agua, mientras más microplásticos hay en el agua, más van a llegar a los alimentos, y aún en nuestro consumo diario de agua, nosotros estamos consumiendo microplásticos que se van a ir a depositar a todos nuestros órganos. Se van a depositar en las placas de colesterol, se van a depositar en el tejido nervioso, se van a depositar en los músculos. Hay reportes de microplásticos encontrados en la placenta de los bebés, en la leche materna. O sea que esto está presente en la naturaleza, y mientras más contaminación tengamos con materiales plásticos, más habrá en el ambiente y más estaremos expuestos por la respiración, por la ingesta de los microplásticos y aún con los cosméticos que utilizamos. Algunos de ellos tienen microplásticos y nanoplásticos y nosotros nos los aplicamos todos los días en nuestra piel y los absorbemos. ¡Wow! Y así, en esta situación que nos toca vivir ahora, pues porque realmente nuestro mundo está expuesto, ¿verdad? A las sustancias
químicamente transformadas, ¿verdad? Que el ser humano pues ha descubierto grandes aplicaciones y lo vemos en nuestros envases, en nuestros vehículos, en nuestra ropa y como tú dices, en los cosméticos que usamos. Eh, ¿Cómo nosotros podríamos empezar a hacer cambios de conducta para poder proteger nuestra salud, verdad? Porque al fin de cuentas, nosotros somos los responsables también de lo que consumimos. Y si esto pues nos puede llegar a afectar hasta llevarnos a un infarto, yo me puedo imaginar que podemos hacer cosas para poder mitigar o por lo menos evitarnos que estemos tan expuestos a esta situación. Bueno, creo que todo debe de empezar a nivel personal. No debemos de esperar a que haya una ley o una prohibición. Creo que todos debemos iniciar a nivel personal a disminuir el consumo de plásticos. Lo que nosotros tenemos en casa, nosotros empezamos una transición hace varios años cuando uno saca su basura y ves una bolsa llena de botellas plásticas y tú dices, ¿qué estamos haciendo con el ambiente? Después te enteras de que terminan en el río Motagua y en las costas de Honduras y dices, tengo que dejar de tirar esa gran cantidad de plásticos. Y entonces comienzas a utilizar eh, envases no desechables y entonces uno compra un envase de metal que tú puedes lavar, que tú puedes esterilizar y utilizarlo durante años y dejar de tirar esa gran cantidad. De ahí vienes con las bolsas de un solo uso. Hay muchas veces que uno compra pequeñas cosas y te ofrecen una bolsa. Yo tengo años de que he comenzado a rechazar esta pequeña bolsa y le digo, en menos de 1 kilómetro yo estoy en casa, saco las cosas de la bolsa y la bolsa la descarto. Entonces, no sirve, tenemos que disminuir eso. Creo que es algo personal comenzar a clasificar nuestra basura, a cada vez que optamos por comprar algo, si viene en un envase que no sea plástico, optemos por el envase no plástico. Eso es algo que tenemos que hacer. Una vez me impresionó haciendo una caminata a las orillas del lago de Atitlán. Compramos café, pero llevábamos prisa y le pedimos a la encargada de la tienda, ¿no tiene vasos desechables? Y me dice, no. Y al principio es un shock porque tú pierdes tu comodidad. Yo quería seguir caminando y tomándome mi café y me dice, no, porque no hay medios adecuados para descartar ese vaso. Entonces no los usamos. Y entonces creo que eso es importante, hacer el pequeño sacrificio de tengo mi caminata, me siento, disfruto mi café en un vaso que se va a usar muchas veces y no produzco uno que lo voy a usar durante 5 minutos y después lo vamos a descartar. Ahí va a estar 400 años. Y ahí va a estar 400 años o más. Claro, pero qué excelente ese ejemplo, porque eso quiere decir que ya ha habido un cambio de conducta y una nueva cultura, ¿verdad? Que ya la gente está preocupada de hacer cambios radicales de consumo, de reducir, ¿verdad? El abuso de los plásticos de un solo uso y convertirnos en seres más amigables con el ambiente y de buscar también cadenas de valor que puedan permitir que eso entre a economía circular y se les pueda dar una nueva vida. Porque, pues aunque ahorita en Guatemala se está gestando la Estrategia Nacional de Economía Circular, que es reducir, rechazar y reutilizar para poder reciclar y poder construir nuevas materias primas, pues todavía nos falta mucho, ¿verdad? Guatemala carece de muchas leyes, carece de pocas políticas públicas que de verdad lleven a un impacto positivo. Pero regresemos al tema de la salud humana y regresemos al tema de los microplásticos. Tú comentaste sobre la contaminación del agua y comentaste sobre el río Motagua, sobre el río Las Vacas. Cuando personas de ciertas regiones del país, como mencionas esto de Atitlán, y luego ves cómo está sucediendo la contaminación del otro lado, digamos, del Motagua, ¿qué crees tú que pasa en esas diferentes comunidades? ¿Cuál es el trigger, el gatillo que está disparando estos cambios de conducta?
Bueno, yo creo que los cambios de conducta se están dando en una forma progresiva, muy paulatina. Creo que necesitamos mucha educación para ir concientizando a nuestra población de que tenemos que comenzar a usar menos plásticos. Ya sabemos que los plásticos se depositan en nuestros tejidos, en cualquier tejido que tengamos. Y ahorita es muy interesante porque primero comenzaron a decir, bueno, hay microplásticos en las placas de colesterol, pero ¿tienen esto alguna relación con la enfermedad? Y no se sabía. Hasta ahorita en marzo publicaron un estudio muy interesante donde pacientes tuvieron que ser sometidos a cirugía de carótidas, se llama endarterectomía, donde el cirujano remueve la placa de colesterol y estas placas de colesterol fueron enviadas a estudio con estudios muy específicos, con microscopía electrónica y localizaron los microplásticos. Encontraron que el 58% de los pacientes que habían ido a esta endarterectomía tenían microplásticos en una cantidad considerable en sus arterias. Entonces deciden seguir estos pacientes y hay dos grupos de comparación: los que no tienen microplásticos contra los 58% que tienen microplásticos, y se sigue en un promedio de 33 meses. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que los que tienen sus placas contaminadas con microplásticos tienen 4.5 veces más eventos cardiovasculares. Y cuando uno habla de eventos cardiovasculares, hablas de infarto agudo del miocardio, hablas de lo que conocemos como derrame cerebral, que es la misma enfermedad, se te tapa una arteria, solo que en el cerebro, y muerte por cualquier causa. O sea que sí hay una repercusión. Y no lo sabemos ahorita todavía, pero la lógica nos dice que mientras más contaminada tu comunidad, mientras más expuesto estés a los microplásticos, más placa de colesterol vas a tener con microplásticos. Y Imagínate entonces eso. cada día la enfermedad va a ser más seria. Okey, y en Guatemala, ¿no han desarrollado algún tipo de investigación al respecto de, siendo la causa número uno de enfermedad, el infarto agudo al miocardio y las enfermedades cardiovasculares, el origen de esa enfermedad proviene de la alimentación, de los, digamos, sobrepeso? Porque yo también he visto que hay una gran epidemia, digamos, de obesidad en el país, de diabetes, y todo va vinculado, ¿verdad? O sea, el tabaquismo, la obesidad, todo va vinculado al sistema cardiovascular. Entonces, investigar al respecto de eso en alguna investigación que se esté desarrollando en el país. En Guatemala, en lo que estamos trabajando es en investigar la dislipidemia, que ahora aparece más temprano y viene siendo por los mismos factores que tú nos estabas mencionando. Cada día tenemos una población con más sobrepeso, con más obesidad. Yo siempre hago el comentario. Yo recuerdo en la primaria, en mi colegio, habían 3 niños que se podrían catalogar con obesidad o con sobrepeso. Eran 3. Hoy en día tú ves los niños y la gran mayoría, más del 50%, tienen sobrepeso. Esta es una epidemia, la gran cantidad de gente que está teniendo sobrepeso. ¿A qué los lleva el sobrepeso? A lo que llamamos el síndrome metabólico. El paciente pesa mucho, su cintura tiene más de 100 centímetros, va seguido de aumento de la presión arterial, aumento de la glucosa, aumento del colesterol y un infarto agudo del miocardio temprano. Estamos viendo gente que antes de los 40 años se está presentando a la emergencia con dolor de pecho, sufriendo un infarto sin saber que era diabético, sin saber que estaba hipertenso, sin saber que tenía el colesterol sumamente alto, porque la gente joven no tiene la cultura de buscar al médico y de ver sus factores de riesgo. Lamentablemente, la gran mayoría de pacientes que nosotros vemos en la clínica los vemos después del primer evento. Son muy pocos los pacientes a los que nosotros felicitamos y les decimos: qué bueno que viniste a hacerte tus laboratorios, porque estás en un riesgo alto y ahora podemos intervenir en ese riesgo. Nuestra cultura ha cambiado. Nosotros en nuestra niñez hacíamos mucha actividad física. La misma vida nos lo exigía. Nosotros nos movíamos a pie al colegio, íbamos y veníamos a pie. Nuestras actividades
no eran un teléfono celular, no era un juego electrónico. Nosotros salíamos a montar Claro. bicicleta, a jugar pelota, a bajar barrancos, a subirnos a los árboles. Era completamente diferente. Entonces, sin proponérnoslo, hacíamos mucha actividad física, cosa que se ha perdido. Claro, y ahora todos los niños son sedentarios, ¿verdad? Están jugando jueguitos en la televisión con estos aparatitos o te quitan el celular porque no saben hacer otra cosa para entretenerse. Y no les gusta salir inclusive a correr, ¿verdad? O a usar una patineta. Y eso también agrava la enfermedad renal. Nosotros que trabajamos mucho con los centros de diálisis renal del país, vemos que cada día la edad de los niños con tratamiento renal va en aumento, ¿verdad? O sea, la edad baja y la cantidad de población joven sube. Y esto indistintamente también te va a llevar a una muerte súbita y temprana, ¿verdad? Eh, Cuando tú mencionas esto de ser preventivo, ¿verdad? De hacerte exámenes, de acudir a un médico a tiempo, ¿tú qué recomendaciones le podrías dar a la población o inclusive a estos colegios que están viendo ese aumento de niños con obesidad y de sobrepeso? ¿Qué les podrías decir para poder empezar una campaña de prevención y de alerta temprana de qué está pasando con la salud de nuestras generaciones jóvenes, verdad? Sí. Yo creo que en los colegios se podría empezar con una herramienta muy simple que es peso y talla y sacar la relación de índice de masa corporal. Y aquellos que tienen un índice de masa corporal arriba de 30 están en obesidad. Y entonces los que están en obesidad, este paciente ya tiene la necesidad de acudir a un consejo nutricional, revisar qué está consumiendo, no solo qué está consumiendo, las cantidades que está consumiendo para comenzar a hacer un cambio en ese estilo de vida, a tener una dieta más sana, con mejores calorías y a entrar a un programa de ejercicio. Lamentablemente los pensum en las escuelas han ido cambiando, tienen una gran carga académica y la educación física o el entrenamiento físico se ha reducido en los horarios. Entonces, estos pacientes con obesidad deben de entrar a consejo nutricional y a un programa de ejercicio para que cuando estos pacientes terminen la secundaria estén sanos. Y yo creo que eso sería básicamente la intervención con ellos. Los que no se logren controlar con este programa, entonces ellos van a tener que someterse a exámenes y comenzar a ver aquellos pacientes que ya están diabéticos desde la adolescencia o desde la niñez, comenzar a ver su perfil de lípidos. En todos estos pacientes jóvenes la intervención es dieta y ejercicio y eventualmente vamos a encontrar los que necesitan medicamentos, ¿verdad? Claro. Bueno, y finalmente, porque el tiempo ya se nos está agotando, ¿verdad? Con el tema de la exposición a los microplásticos, eh, de las intervenciones que ustedes viven día a día, inclusive en tu clínica privada, ¿qué es lo que, pues, tú más frecuentemente estás viendo y cuál sería así como la alerta más importante para decirle a las personas cuando usted tenga tales síntomas, acuda, acuda con un cardiólogo, acuda a mi clínica, preséntese a evaluarse tempranamente? Yo te diré que lo de los primeros síntomas que los pacientes comienzan a sentir es dificultad para realizar sus actividades diarias, lo que antes podían hacer con facilidad, subir las gradas, caminar, ir al mercado. Ahora lo hacen con cierto grado de dificultad, les cuesta respirar. Esta es una llamada de atención que dice algo no está bien en tu sistema, es tiempo de verlo. Y hay muchos pacientes que no tienen síntomas, pero si tú ves tu ropa y has tenido que ir cambiando tus tallas hacia arriba, que yo les digo, eso es una idea malísima. Cuando el pantalón no te cierra, no es Ir a comprar. a comprar una talla más grande, es de apretarse con la dieta. Y entonces todos los que han comenzado a experimentar ese proceso de aumento de peso progresivo, tienen que consultar. Mientras más temprano podamos intervenir en que bajen de peso, en que hagan ejercicio, menos complicaciones van a tener. Yo
empiezo mi entrevista de reconsulta con mis pacientes. ¿Cómo te ha ido con el ejercicio? Es mi primera pregunta. ¿Empezaste a caminar? ¿Empezaste a perder peso? Es lo más importante y les digo, una pequeña parte la va a hacer el medicamento, pero la mayor parte lo va a hacer el cambio en tu estilo de vida. Y es algo en lo que insistimos. Yo trato a mis pacientes de motivarlos a hacer ejercicio. eh, Hago ejercicio todas las mañanas, trato de mantener mi peso para demostrarles de que es posible, que vale la pena hacerlo. Siempre les digo, busca una actividad que te guste, una actividad que te apasione. Y el pretexto de muchos pacientes es, doctor, es que no tengo tiempo. Le digo, no es cierto. Todos tenemos 24 horas en el día. Lo que pasa es que nuestra salud ha caído en una prioridad muy baja. Entonces tienes tiempo para todo, menos para ti mismo. Aprendí algo de una colega que nos decía, no dejes que te quiten tu tiempo. Tu tiempo de ejercicio es un tiempo propio para ti. No dejes que nadie te lo quite, que ni el trabajo, los negocios, nada te quite ese tiempo para tu salud, que es muy importante. Bueno, pues muy interesante todo lo que hemos conversado hoy. Te agradezco muchísimo, Juan Luis. Yo soy fan número uno tuya, ¿verdad? Porque me cuidas mi corazoncito desde hace muchos años. Gracias. Pero sobre todo me interesó muchísimo el tema de cómo la conexión oculta de los microplásticos puede llegar a afectarnos, a tener un infarto, a tener un daño a la salud irreversible y hasta conducirnos a la muerte. Así que muchas gracias por compartir con nosotros este interesante tema y cualquier información adicional que tú nos quieras proporcionar, ¿dónde te podemos contactar? Nosotros estamos ubicados en el edificio Basanta, es 14 Avenida 6-07 en la oficina 605 y tenemos un teléfono de contacto 2228-6087 para poder agendar una cita. Estaremos gustosos de poder atenderlos y poderles darles asesoría para reducir su riesgo cardiovascular, que es muy importante prevenir el primer evento y no verlos después de que ha pasado algo. Claro, un cambio de conducta temprana. Eso es lo que es mejor para nuestra vida. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.